Hay momentos en la historia donde el sonido desaparece antes que el movimiento, donde la máquina se detiene en medio de su marcha y lo único que queda es el eco de lo que acaba de romperse. El lunes 6 de octubre de 2025, Sébastien Lecornu, de 39 años, se convirtió en el primer ministro más efímero de la Quinta República Francesa. Llevaba 27 días en el cargo. Apenas 14 horas separaban el anuncio de su gobierno de su renuncia. No dimitió por un escándalo personal, ni por un error de cálculo. Fue algo más profundo, el síntoma de una fractura estructural que ha estado abriéndose bajo los pies de Francia durante más de un año. La Quinta República fue creada en 1958 por Charles de Gaulle, con una confianza que ahora parece ingenua. La diseñó para presidentes fuertes, para líderes que pudieran gobernar con autoridad. El sistema funcionaba en una lógica simple. El presidente tiene poder, los franceses lo eligen y luego, de una forma u otra, las instituciones responden. Durante 66 años, esto casi siempre fue verdad. Luego llegó el 9 de junio de 2024. Emmanuel Macron, viendo que su partido había perdido las elecciones europeas ante la extrema derecha de Marine Le Pen, tomó una decisión que sus asesores probablemente le aconsejaron no tomar. Disolvió la Asamblea Nacional. Convocó elecciones legislativas anticipadas. Macron apostó a que los franceses elegirían entre dos males, o su modelo centrista o la extrema derecha. No pensó en una tercera opción. Los resultados de junio de 2024 fueron catastróficos para él. Ningún partido obtuvo mayoría. El Parlamento quedó dividido en tres bloques irreconciliables. 193 diputados de la izquierda, con el nuevo Frente Popular, 166 del centro-derecha de Macron y 142 de la extrema derecha, la Agrupación Nacional de Le Pen. Por primera vez desde 1958, Francia carecía de una mayoría parlamentaria clara. El sistema que de Gaulle diseñó para presidentes fuertes había encontrado su límite. ¿Qué pasa cuando no hay un bloque que pueda gobernar? Desde aquella disolución en junio, Francia ha nombrado 5 primeros ministros en 16 meses. Michel Barnier cayó en diciembre, François Bayrou en septiembre, Sébastien Lecornu hace 27 días y luego fue nombrado nuevamente. Esto no es un error de casting político, sino una manifestación de enfermedad de las estructuras. Bajo la superficie de esta crisis política habita otra, más profunda, una crisis que nadie puede eludir, que ningún primer ministro puede negociar: las matemáticas de las finanzas públicas. Francia gasta mucho más de lo que gana, pero muchísimo más. El 57% de su Producto Interior Bruto se destina a gasto público. Educación, sanidad, pensiones, servicios sociales. Es 9 puntos porcentuales por encima de la media europea. Y los franceses pagan impuestos. De hecho, entre los más altos del continente, el 45,6% de su Producto Interior Bruto en 2023. El porcentaje más alto de toda la Unión Europea. E incluso así, hay un agujero. Cada año, un agujero más profundo. El déficit público francés en 2024 fue del 5,8% del PIB. Bruselas exige el 3%. La deuda pública alcanzó en junio de 2025 los 3,41 billones de euros. El 115,6% del Producto Interior Bruto. Esto significa que Francia debe casi lo que produce en un año entero. En septiembre, las agencias de calificación de riesgo, que no es que tengan precisamente mucha credibilidad, ya que recordemos valoraban con AAA la subprime justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero bueno, estas agencias hicieron lo que muchos ya estaban esperando desde hacía meses. Rebajaron la calificación de Francia de una AA a una A+. Fitch Ratings, la agencia, citaba una razón específica: no confiaba en que el país pudiera introducir las reformas necesarias. 2 semanas después, el 18 de octubre, Standard & Poor's hizo lo mismo.
Ambas agencias han dicho que hay muchísima incertidumbre en la política francesa que impide una consolidación fiscal. Y lo que en realidad están diciendo todos estos inversores, los mercados, es que no creen que Francia pueda gobernarse a sí misma. Los mercados han captado el mensaje. El diferencial entre los bonos franceses y los alemanes, que es la medida de cuánto más debe pagar Francia por pedir prestado, alcanzó los 86 y 89 puntos básicos, niveles no vistos desde el año 2012, durante la crisis de deuda de la eurozona. Esto, en términos prácticos, significa que los costes de financiación de Francia están subiendo. Cuando el Estado francés necesita pedir dinero prestado, y lo hace constantemente porque vive en déficit permanente, tiene que ofrecer tipos de interés más altos para atraer a nuevos inversores. Aquello que era barato hace un año se ha vuelto más caro. Aquello que era relativamente seguro ahora genera muchas dudas. Hace 2 años, Emmanuel Macron impuso una reforma de pensiones que nadie pedía. Utilizó un artículo de la Constitución, el 49.3, que le permitía aprobar una ley sin votación parlamentaria. Técnicamente era legal, pero políticamente fue un acto de brutalidad. La edad de jubilación subiría de 62 a 64 años. Los años de cotización necesarios para una pensión completa pasaron de 42 a 43. Más de 1 millón de franceses salieron a protestar durante semanas. Clamaban que sin ellos no habría república, y tenían razón en algo. En una democracia, forzar una ley sin votación parlamentaria, aunque sea constitucionalmente posible, es una forma de admitir que has perdido la capacidad de persuadir. 18 meses después, el nuevo primer ministro Lecornu hizo lo que se esperaba. Suspendió la reforma de las pensiones. No la anuló, pero la congeló hasta enero de 2028, después de las elecciones presidenciales de 2027. ¿Y por qué? Pues porque necesitaba los votos de los socialistas para evitar una moción de censura. Los socialistas exigían esa suspensión, así que Lecornu acabó cediendo. Lo que sucedió en aquella semana de octubre es el síntoma de una patología más profunda. No es un problema de personas, no es que Lecornu sea incompetente, Bayrou débil o Macron arrogante, aunque tal vez haya algo de verdad en todo ello. El problema es estructural. Ningún gobierno tiene poder suficiente para gobernar, pero tampoco es lo bastante débil como para renunciar. Están atrapados en un equilibrio que no permite ni consensos ni decisiones reales. Lecornu lo dejó claro en su renuncia. Dijo que los partidos políticos se comportan como si todos tuvieran mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y que nadie está dispuesto a hacer ninguna concesión. Es una descripción precisa del infierno político francés. Todos tienen el poder de decir que no, pero nadie tiene el poder para decir sí. Mientras los franceses observan, cansados, escépticos, en una encuesta realizada en octubre, el 79% de los franceses desaprobaban el gobierno de Macron. No porque sean de izquierdas o de derechas, simplemente porque existe, porque no puede hacer nada, lo consideran absolutamente inútil. En 1815, el canciller austríaco Clemens von Metternich observó que cuando París estornudaba, Europa se resfriaba. La frase es un tópico, pero contenía una verdad. La estabilidad de Francia importa no solo a la propia República, sino a todo el proyecto europeo. Hoy Francia no estornuda, tirita de frío, y nadie sabe qué hacer. La Comisión Europea advirtió en octubre de 2025 que, si las tendencias actuales continúan, la deuda francesa podría alcanzar el 121% del Producto Interior Bruto para 2028 y el 125% para 2030. No hay, además, perspectivas claras de estabilización. ¿Y qué tenemos en el resto de Europa? Pues un panorama increíble. Alemania enfrenta su propia inestabilidad política. Italia tiene un gobierno estable, pero más deuda que Francia. España crece, pero está aislada. La zona euro se sostiene sobre el supuesto de que sus economías principales pueden gobernarse. Cuando ese supuesto se quiebra, algo más profundo se tambalea. No sabemos cómo terminará esto. Sebastián Lecornu fue redesignado primer ministro el 9 de octubre, 4 días después de su renuncia. Ha prometido que esta vez sí que se quedará,
que habrá un presupuesto antes del 31 de diciembre, ha prometido estabilidad, pero nadie sabe si lo conseguirá, ni siquiera él parece estar completamente seguro de su papel. Lo que sí sabemos es esto: la arquitectura institucional de Francia, diseñada hace 67 años para un mundo que ya no existe, se encuentra en una decadencia irreversible. El dilema actual de Francia es simple: no tiene salida aparente. Puede convocar nuevas elecciones Macron, lo que probablemente llevaría a la extrema derecha al poder, puede intentar dimitir, lo que crearía un vacío de poder, o puede seguir ahí, atrapado, intentando gobernar sin poder semana tras semana, odiado por todos, a diestra y siniestra. La Francia de octubre de 2025 es un país que se pregunta si puede seguir siendo gobernable, si las instituciones que funcionaron durante casi 7 décadas pueden adaptarse a un parlamento que no obedece a un único maestro. No hay respuesta, solo silencio después del ruido. Si ha llegado hasta aquí y le ha gustado el contenido, recuerde que tiene absoluta libertad para decidir si desea dar me gusta y suscribirse.